visitar a los hermanos, para confirmarlo, ¿verdad? Y en esa conversación me dijo, dice, me voy porque esto me sirve a mí para distraerme. Se le salió lo que tenía en su corazón, ¿verdad? Pues cuando uno sale fuera, ¿verdad?, de la ciudad donde vives, pues depende a lo que uno vaya, pero le puede servir en muchas maneras. Le puede servir para distraerse, le puede servir para animar a alguien que necesita ánimo, ¿verdad? Para consolar a alguien que está triste. Lo importante, ¿verdad?, es ser de bendición. Ser de bendición a los demás en estos tiempos que estamos viviendo. Son tiempos muy difíciles, hay muchos problemas por todos lados. Y donde quiera que andemos, ¿verdad?, que siempre procuremos ser de bendición a los demás, ser útiles. Y pues el salir fuera, ¿verdad?, también nos sirve para distraernos, especialmente cuando uno va manejando, ¿verdad? Los que no van manejando se van viendo por la ventana a ver qué hay, van mirando todo el paisaje, ¿verdad? Y ya cuando regresa, todo lo que vivió allá en aquel lugar lo hace sentir diferente, ¿verdad? ¿Cómo se sienten ahorita? ¿Con ánimo? ¿Verdad? Ya no se sienten como se sentían cuando se fueron. ¿Con ganas de seguir alabando al Señor o se les quitaron las ganas? Con ganas, ¿verdad? Pues gloria al Señor por todo eso, ¿verdad? Le damos gracias a Dios que los trajo con bien. El camino es peligroso, hay muchos accidentes, pero ustedes están aquí, los extrañamos. Y pues vamos a seguir adelante aprendiendo, ¿verdad?, las escrituras. Y vamos a comenzar hoy el Salmo. Vamos a comenzar con el Salmo 91. Hoy vamos a terminar este hermoso recorrido por las escritura de los salmos y los profetas acerca de nuestro Señor Jesucristo como el tabernáculo. Ha sido maravilloso, así como ustedes iban mirando cuando iban para allá, de viaje para Zapata a visitar, ¿verdad?, a los hermanos, y en ese recorrido que hicieron, muchos de ustedes contemplaron muchos paisajes bonitos, o a lo mejor feos, ¿verdad? Y hasta miedo sintieron, pero, ¿verdad? Hicieron un recorrido, y nosotros en las escrituras hemos hecho también así, igual como se hace un recorrido para llegar a un cierto lugar y uno mira el panorama que hay, o los paisajes. Así nosotros hemos venido, ¿verdad?, a través de las escrituras, contemplando, ¿verdad?, desde diferentes puntos, desde diferentes ángulos, lo que Dios habló a través de los profetas acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A ese mensaje nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que la escritura lo llama evangelio, y lo estamos, ¿verdad?, lo estamos contemplando, lo estamos viendo, mirando como el tabernáculo. Y el Salmo 91 es una de las escrituras que hemos incrustado en esta enseñanza, la hemos tomado en cuenta. El Salmo 91, versículo 14. Bueno, ustedes no estuvieron el domingo pasado, ya miramos una cosa.
Dice, no es el 14, es el 1. La cita aquí está mal. Vamos a corregir esto, ¿verdad? Todo lo que está mal lo tenemos que corregir. Aquí la escritura está Salmo 91:14, pero es el Salmo 91:1. De ahí vamos a partir en esta mañana. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Morará bajo la sombra del Omnipotente, o sea, del que todo lo puede. El único ser que puede hacer todas las cosas posibles para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más, Señor, venimos delante de su divina presencia, Señor. Padre, le doy gracias por la bendición, Señor, de estar, Padre, en este lugar, Señor. De poder estar juntos, reunidos aún, Señor, para escuchar su palabra, para darle gracias, para exaltarle, para reconocerle, Señor. Es su misericordia, Padre, la que ha hecho una vez más posible, Señor, que estemos aquí, Señor. Permita que su palabra, Señor, nos edifique, Señor, que ella, Señor, sea la que nos fortalezca, Señor, que esos nutrientes que ella tiene, Padre, sean, bendito Dios, los que nos ayuden, Padre, a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. Pueden tomar su lugar. ¿Cómo se llaman las personas que trabajan en la nutrición? Los nutrólogos. ¿Cómo se llaman? Los nutrólogos. The nutritions. En inglés se dicen los nutritions. Los que estudian cuáles comidas son o cómo recetarle a alguien su manera de comer, pues, ¿verdad? Ellos estudian la nutrición, ¿verdad? Son personas que saben qué alimento recetarle a una persona y conocen los nutrientes que cada comida tiene. ¿Verdad que sí? Un caso que podemos ver así a la luz de lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Es el WIC. ¿Verdad? El WIC es un programa de nutrición, ¿verdad? Y ese WIC, ese programa de nutrición está dedicado para los niños, ¿verdad? Desde recién nacidos hasta cierta edad, o desde el embarazo, ¿verdad? Que ellos se encargan de nutrir a la criatura desde que está en el vientre de su madre. Y ellos saben qué tipo de comida, qué tipo de alimento se requiere desde que la criatura está en el vientre. Y cuando la criatura está en el vientre, a ustedes, ¿no?, que nacieron aquí en los Estados Unidos y que sí tenías WIC, ¿no?, ¿verdad? Para cuando estabas embarazada, a ustedes, ¿verdad? Bueno, a ustedes ahora que cuando estaban adentro del vientre, el programa de nutrición llamado WIC le recetó unas pastillas prenatales a sus madres. Las prenatales, ¿para qué son ustedes que se las tomaron o no las educaron? Vitaminas, hierro, calcio, ¿Verdad? Tiene una gran variedad de vitaminas
¿Y esas vitaminas para quién son? ¿Son para la madre o para el bebé, para la criatura? Para los dos, ¿verdad? Entonces, son para los dos, ¿verdad? Ese tipo, es un alimento que se la dan en pastillas. Y empiezan a darle los nutrientes a las criaturas desde cuando están en el vientre, ¿verdad? Y todos los días se nutren una pastilla y corren los nutrientes para la criatura que está en el vientre. Y se va fortaleciendo, ¿verdad? Y se va haciendo fuerte y va creciendo hasta que llegan los 9 meses y nace. Y le dan una nalgada para que suelte el primer llanto, ¿verdad? Que se le abran los pulmones y respire el aire contaminado de este planeta. ¿Verdad que sí? Tiene un propósito lo que yo les estoy comentando. Estoy tratando es algo de figurar la enseñanza. Algo figurativo que lo vamos a entender a través de esto. Y luego, cuando nace la criatura, ya no le dan las pastillas. Que lo estuvieron nutriendo por 9 meses, o 8 o 7 meses, ¿verdad? O depende del tiempo que la mamá se estuvo tomando las pastillas. Ahora ya no son pastillas. Ahora, ¿qué le dan? La lechita, ahora sí, ¿verdad? Se acabaron las pastillas, se acabaron las vitaminas. Va a recibir las vitaminas, va a recibir los nutrientes a través de la leche. Ya sea la leche materna, la leche en polvo. Pero se tiene un cuidado, ¿verdad? Se tiene un cuidado de que esa persona reciba sus nutrientes, reciba las vitaminas que le van a fortalecer su sistema inmunológico. Todo todo completamente su ser. Creciendo, ¿verdad? Sigue creciendo la criatura. Y al rato, dice el WIC, ya es tiempo de que no le des leche en polvo. O que ya le quites la mamila. Entonces, el programa de nutrición entra en una fase diferente, ¿verdad? Al niño se puede decir, se le desteta los nutrientes que recibía a través de la leche. Dicen ellos, ya no se los vamos a dar por medio de la leche, le vamos a dar una comida en puré. Le empiezan a dar Gerber, ¿verdad? Y sus primeros bocaditos de ahí de una salchicha creo que les da el WIC después. Ya que ellos saben que puede comer más, ¿verdad? Comida sólida, se le empieza a dar bocados. Y ya el Gerber lo dejan atrás. O sea, empezaron con las pastillas, ¿verdad? Luego vino la leche en polvo, la leche de pecho materna, y luego viene el Gerber. Cuando ellos se dan cuenta que el niño ya no necesita el Gerber, le dan manzanas, ¿verdad? Ya el niño agarra sus manzanas y empieza a comérselas. Pero se tiene un cuidado, ¿verdad? De alimentación. Diferente tipo de comida se le ha dado hasta cuando ya empezó a comer sus manzanas. Le dan plátanos, peras, uvas, los jugos, ni se diga, ¿verdad? Bueno,
en el aspecto espiritual, así como se alimenta una criatura desde cuando está en el vientre de su madre, con diferentes tipos de comida para fortalecerlo, espiritualmente, cada una de las enseñanzas acerca de nuestro Señor Jesucristo nos provee lo que necesitamos para nutrir nuestro ser espiritual. Cada una de ellas, ¿verdad?, que tiene un sabor diferente. Y muchas veces cuando escuchas lo mismo, dices tú, eso yo ya lo probé, eso ya lo sé. Es como cuando pruebas una comida que te comiste y dices, wow, eso como que antes ya lo escuché. O como eso ya lo sé, ¿verdad? Pero como es alimento, al escucharla otra vez, tu ser espiritual, tu entendimiento, tu conocimiento se fortalece. Porque la enseñanza es como ¿qué? Es como comida, o es comida espiritual. Cada enseñanza nos sirve exactamente para eso, para darnos los nutrientes que espiritualmente necesitamos y fortalecernos cada día más. Por eso dice la Escritura que el conocimiento, ¿verdad?, es necesario para no morir, para no perecer, porque es la comida que nos nutre. Es más, las enseñanzas, bíblicamente los instructores y los maestros siempre la han comparado, y Dios así lo dice, el Espíritu del Señor así lo enseña, que la enseñanza ellos la comparan con leche, ¿verdad? Una leche espiritual. Para aquellos que van comenzando, dice, se les dan las primeras enseñanzas. O sea, ¿qué es la leche? Les estoy enseñando algo que no. Bueno, es nomás para ilustrar, ¿verdad?, la enseñanza. Y no les estoy presentando bases. La leche, ¿qué es? La leche son las enseñanzas más elementales que todo cristiano debe de saber. Lechita espiritual. ¿A qué se refiere? A las enseñanzas elementales que cualquiera debe de saber. A lo más básico, pues, lo más básico. Pero también la enseñanza, Dios la compara con alimento sólido. Mire, vamos a verlo para que ustedes tengan base de eso. Vamos a Hebreos. ¿Y a dónde está escrito eso? Ahí está en Hebreos, pero ¿cuál es la cita? ¿Alguien la conoce? Es que no era eso, pero ahí en Hebreos habla de eso, y también en Corintios. Aleluya.
Es capítulo 5, versículo 11. Es para ilustrar, pues, para que no menospreciemos ninguna de las enseñanzas, porque cada una enseñanza acerca de nuestro Señor Jesucristo, por más insignificante que nos parezca, tiene lo que nosotros o lo que nuestra vida espiritual necesita, ¿verdad? Dice esto, vamos a leerlo desde el 11 hasta el 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque hay enseñanzas acerca de nuestro Señor Jesús que no son fáciles de explicarlas, ¿verdad? Se requiere la inspiración divina, ¿verdad? Se requiere inspiración. Dice: y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y la otra cosa que se hace más difícil todavía, ¿verdad? Es porque el pueblo muchas veces no le da el valor que cada una de las enseñanzas tiene. Las menosprecia. No es bueno menospreciar el conocimiento, ¿verdad? Dice: por cuanto se hicieron tardos para oír. ¿Oír qué? No para oír nomás, sino para escuchar las enseñanzas, ¿verdad? Para parar la oreja, para poner atención, ¿verdad?, a cada una de las enseñanzas. Porque una de las cosas que Dios nos pide a nosotros como sus hijos ahora es que nosotros le debemos de amar a Él con todo nuestro corazón, con toda ¿qué? Nuestra mente. Cuando habla de nuestra mente es que debemos de usarla con toda, pues. Cuando venimos nosotros aquí a congregarnos y empieza la predicación, debemos de poner toda la atención, que toda nuestra mente esté aquí y no allá en la playa, en la escuela, que no se nos vaya, pues, ¿verdad? Porque el propósito de estar aquí es que todo nuestro ser esté aquí, cuerpo, espíritu y alma. Dice: por cuanto habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice, o sea, lo más elemental, ¿verdad? ¿Cuáles son los primeros rudimentos? O sea, las que se le enseña en la escuela a un niño. Le empiezan a enseñar a poner las figuras así chiquitas, ¿verdad? Le dan una estrella y luego hay un hoyito allí que tiene la forma de la estrella. El niño agarra la estrella y allá anda queriendo meter la estrellita. ¿Verdad que los empiezan a enseñar así a los niños con figuras? Y le dan clases para que empiecen a desarrollar la capacidad de su mente. Luego de ahí le empiezan a enseñar el ABC y ahí lo tienen un buen tiempo nomás. Bueno, en México primero lo que te enseñan son las vocales: A, E, I, O, U. Y ahí te tienen enseñándote A, E, I, O, U. Y ese conocimiento te va haciendo fuerte, te va fortaleciendo, te van preparando, te van formando. Es una formación académica, ¿verdad? Y de ahí se lo llevan al abecedario. Se requiere una concentración más bueno, se debe de tener la misma concentración, pero es más trabajo, ¿verdad? Ya te empiezan a decir A, B, y te la ponen en canción para que se la memoricen. A, B, C, D, E, toda la cosa, ¿verdad? Y hasta uno como padre se aprende el canto y aprende inglés también. Entonces, esas son las primeras cosas que le enseñan, ¿verdad? Entonces, Pablo les está diciendo también, dice, de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea, es lo básico, pues, lo que todo cristiano debe de saber. Entonces dice: y
y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de ¿qué? ¿Verdad que sí la compara a la enseñanza como lechita? Como cuando el buick le empieza a darle ya, ¿verdad? Sus botitos de leche en polvo. Y dice el buick, yo no te puedo dar todavía, dice el buick, ¿verdad? Todavía no les podemos dar la fruta porque ni tampoco Gerber no le puedes dar. Porque se puede ahogar, puede hacer choke. ¿Cómo se dice en inglés? Choke, ¿verdad? Y en inglés se puede atragantar. En español, ya no sé si ando hablando inglés o español. Bueno, lo importante es que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y ustedes lo están entendiendo más que yo, porque yo estoy hablando. Y están al 100%, ¿verdad que sí es bueno tener la mente al 100% aquí? Porque se da cuenta cuando uno se equivoca y eso es bueno. Pero si no estamos obedeciendo el mandato que Dios nos ha dado de que le vamos a servir con toda nuestra mente, el predicador les puede decir una mentira y ustedes se van con eso. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que les dio, ¿verdad? Que tenían los hermanos necesidad de que se les diera ¿qué? Leche. O sea, de enseñarles una vez más que las enseñanzas elementales. Y saben una cosa, es una enseñanza muy bonita todo esto, porque se me está viniendo casi toda la enseñanza a la mente. No es el propósito enseñar esto. Estamos nomás ilustrando la enseñanza. Y estoy tratando de decirles lo importante que es cada una de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, a lo cual se le llama evangelio. O sea, por más insignificante que parezca una pastilla, una vitamina, ¿verdad? Casi bien chiquita, te va a hacer efecto, te va a dar los nutrientes, cualquiera que sea. Entonces dice Pablo, ¿verdad? Que compara Pablo las enseñanzas elementales ¿con qué? Con lechita. Pero sigue hablando. Dice, en California y en Arizona. No me refiero a eso. O sea, no me refiero al estado de California, en Arizona, eso es lo que quiero hacer. Que hay pues así lo maneja también a lo académico, ¿verdad? Son 3 estados. En inglés, ¿cómo se dice? O fases. ¿Cómo se lo enseñaron a ustedes? Que el agua la encuentran en 3 o no llegaron hasta allá, ¿verdad ustedes? Bueno, ajá, perfecto. Gloria nos ayudó para entenderlo mejor. Hay 3, el agua la podemos encontrar en 3 formas, ¿verdad? Para que nadie se vaya a confundir de que, nomás en 3 estados hay agua. Porque la palabra, en México algunas palabras se usan para diferentes cosas. Necesitas nomás saber de lo que estás hablando. ¿Qué cosa está? Más que uno de ahí le cambian el nombre, le dicen paleta. Pero no es otra cosa que agua sólida con un poquito de color o culé. Culé. Porque te puedes tomar lo mismo, ¿verdad? Le echas el culé al agua líquida y te lo tomas y dices, ¿qué es? Un culé. Pero si esa misma agua la agarras y la pones en una bolsa y la metes al congelador, tú le llamas paleta. O un helado, ¿verdad? Un helado. Pero ya está ¿está qué? Congelada, está sólida. Y la otra característica, dicen los que conocen, la podemos encontrar ¿en qué? En gas. ¿Sí? Se empiezan a formar las nubes
¿verdad? Y dicen que es agua la que viene en estado gaseoso. Entonces, cuando dice aquí que necesitan alimento sólido, es alimento duro, ¿verdad? O sea, que ya no, que ellos ya deberían de haber estado preparados para comerse una enseñanza que no fuese elemental, una enseñanza que no se le da a un niño, una enseñanza. ¿Sabe que batallaron muchos cuando Jesús le dio una enseñanza sólida a sus seguidores? Jesús les dio una palabra que dijo Pedro: dura está esta palabra. No es que Jesús los estaba regañando ni que les estaba gritando, no. Les dio una enseñanza de alto nivel. Le habló del pan de vida, ¿verdad? Y les empezó a decir Jesús: yo soy el pan de vida, el que me come a mí, el que bebe, ¿cómo dice? El que bebe mi sangre y come mi carne tiene vida eterna. Dice: ¿cómo este hombre nos puede dar de comer su carne? Y muchos, dice la escritura que desde ese entonces muchos que lo siguieron ya no lo siguieron. ¿Por qué? Porque Jesús les dio una enseñanza de alto grado. Escudriñenlo y véanlo. No es porque Jesús les estaba gritando, no, algunos lo malinterpretan ese pasaje, sino que así, ¿verdad? O sea, a un niño no le pueden los nutricionistas, los nutrólogos, no sé cómo se pronuncia, ni sé cómo se dice bien en español, conocen eso, pues son gente estudiada, ¿verdad? Y cada alimento, ¿verdad? Cada alimento nutre nuestro cuerpo, pero hay alimento sólido y hay alimento líquido, o sea, la lechita, pues, suave. Entonces, así se compara cada una de las enseñanzas, ¿verdad? Y cada una de las enseñanzas, le repito, nos da los nutrientes necesarios para que espiritualmente nosotros nos nutramos, nos fortalezcamos, espiritualmente estemos fuertes. Pero esos nutrientes, para que nosotros estemos bien fortalecidos, no los vamos a recibir por ningún otro medio, sino solamente a través de la enseñanza o la predicación. ¿Cómo lo agarraron a usted aquellos que dicen que lo agarraron débil? Cuando usted escuchó que hay otros caminos para llegar al Padre, de lo que me estaba comentando. Ya me complementó ese día y ahí me ¿Verdad? Sí, ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué efecto hizo esa enseñanza en su vida? ¿Verdad que sí? Recibió la fuerza, porque son nutrientes. Y sabe que la comida te da es la que se convierte en fuerza. El alimento que nosotros nos comemos se convierte en energía. En energía se convierte el alimento. Lo procesa todo el sistema que tenemos nosotros, que lo hizo el maravilloso Dios que allá está en los cielos. Lo procesa todo lo que nosotros nos comemos, la máquina maravillosa que se llama cuerpo, y lo convierte en energía y tira lo que no sirve. ¿Verdad que sí? Se convierte en energía. Eso es lo que la enseñanza hace en nosotros. Se convierte en energía, se convierte en fortaleza, se convierte
en un poder muy grande en nuestras vidas. Y aparte, este pan que nos comemos no es pan con levadura, es pan sin levadura. O sea, es un pan que llena. Es un alimento que te hace sentir satisfecho. Gloria a Dios. Bueno, en 1 Corintios está otra cita acerca de este asunto. No sé si quieran las escrituras, ¿verdad? Primera de Corintios, el maestro también habló de este asunto, pero él lo habló en otro término. Primera de Corintios, le dije, ¿verdad? Capítulo 3. No es la enseñanza, esto es una introducción nada más a través de la enseñanza. Pero es que es necesario conocer esto, para que no menospreciemos las enseñanzas, pues. Porque muchos menosprecian la enseñanza. Y la enseñanza es luz, la enseñanza es alimento, la enseñanza es como el agua, dice Dios, que la enseñanza es como el agua que Él nos envía para que recibamos la fuerza para poder seguir. ¿Sabe cómo se siente una persona que no toma agua por varios días? Se tienta y se empieza a debilitar. Porque también el agua líquida también es comida, pues. Porque si el agua es comida, pero nomás que no la bebemos. ¿Y cómo se los puedo? Usted puede decir, oye, ¿y cómo es que el agua es comida? Pues bien fácil, métele la líquida al congelador y va a salir sólida. ¿Y qué pasa? No, es que es una paleta, no te la tienes que comer así. ¿Cómo me la tengo que comer? Dice, chúpala. No, que la voy a estar chupando a mordidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tomando o estás comiendo? Estás comiendo, ¿verdad que estás comiendo? Pues es comida, pero ¿qué es? Es agua. Entonces, dice esto, capítulo 3, ¿verdad? Dice, de manera que yo, Pablo, hermanos, dice, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales. ¿Como a quién? Como a niños en Cristo, ¿verdad? O sea, dice Pablo, yo no les pude enseñar. Está diciendo, hermanos, no les pude enseñar de otra manera. Hermanos, no les pude dar otra enseñanza. Aunque quizás él tuvo el anhelo y el deseo, ¿verdad?, de ayudarlos y darle alimento sólido y fortalecerlos. Un buen filete de salmón, ¿verdad? Un buen filete de salmón allí asado a las brasas para que tu cuerpo reciba el omega 3. Dice, ¿verdad que sí? ¿Verdad que se recibe omega 3 a través del salmón? Y es mejor cuando lo compras que es wild. Que no sea de granja, dice, porque en la granja le meten hormonas y toda la cosa y lo hacen crecer rápido para hacer billete, ¿verdad? Dice Pablo, os di
dice, no les pude hablar como espirituales, sino como carnales, dice, como niños en Cristo. Les di a beber, ¿qué? Leche. O sea, hermanos, no les puedo enseñar otra cosa. Les enseñé las enseñanzas elementales porque ustedes todavía no son capaces. Porque ustedes son niños en el Señor, son carnales, andan en la carne. Porque a un carnal que anda de pleito, que anda de ¿qué le vas a predicar? Si no entiende que debe de parar de pelear, va a entender los grandes misterios, los va a menospreciar, se les van a hacer locura. Y dice Pablo, ¿verdad? Yo les tuve que enseñar como se les debe de enseñar a un niño. ¿Qué les di? Lechita. ¿Verdad que sí compara la enseñanza con el alimento líquido que se le debe de dar a un niño? Y luego dice, y no les di de comer vianda, o sea, alimento sólido, comida sólida. Dice, porque todavía no eres capaz. Al que sí yo miraba que me sorprendió mucho fue el Junior, que le soltaban un hueso y estaba chiquito, me daba miedo, digo, puede pasar ahora, pero se lo soltaron. ¿Por qué? Porque ya era capaz. Le soltaron el hueso del pollo. Aleluya, ¿verdad? O a la Sarita también, a la Isea también. ¿Quién es esta o la otra? Ah, Sarita, la chiquita también. A ti también te soltaron el hueso del pollo y la costilla. ¿Pero por qué se lo dieron? Porque la dieron ¿qué? Que ya era capaz. Entonces, ¿a quién se le debe dar alimento sólido? Al que es capaz de digerirlo, de comérselo, que no se vaya a ahogar, ¿verdad? El maestro habla también acerca de este asunto, pero lo habla él en un término más grande. Se lo dice a un maestro. Jesús le dice que hay enseñanzas elementales y hay enseñanzas espirituales. Sí. Y les voy a dejar la cita y ahí les queda toda la enseñanza ya. El Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 3. ¿O ya sabían ustedes esto? ¿Ya habían escuchado antes? Más o menos, ¿verdad? Pero ¿qué tal ahora? ¿Les pasó? No, les está pasando como los chivos, que están volviendo a masticar lo que antes ya se habían comido. ¿Y cómo se les hace de la comida ahorita? Sabrosa, ¿verdad que sí? Dijimos que nuestro maestro, ¿verdad?, le habló a... Fíjense cómo lo enseña, ¿eh? Dice Jesús que hay enseñanzas elementales y hay enseñanzas de un grado más grande. Capítulo 3, versículo 12.
Ahí está. Dice de esta manera, fíjense, y esta enseñanza Jesús no se las está dando a gente como nosotros. Jesús, esta enseñanza que nosotros estamos aprendiendo, Jesús se le enseñó a un maestro. A un maestro. O sea, no nomás nosotros necesitamos saber esto, también necesitan saber los que son maestros, los que son abogados, los que son diputados, los que son gobernantes, todos, por más preparados que estén. Dice Jesús esto: si os he dicho cosas terrenales, o sea, las cosas que pasaron aquí en la tierra, ¿verdad? O si yo te he enseñado a ese nivel y no crees, dice, o sea, no las entiendes, ¿verdad? Que dice, y no crees. Y no crees significa que Nicodemo no entendió lo que Jesús le estaba enseñando. Dice, oye, te estoy enseñando una enseñanza elemental, pero tú no entiendes, tú no comprendes lo que te estoy enseñando. Dice, ¿cómo creeréis si os dijere las qué? ¿Verdad que hay dos niveles? Está hablando de dos niveles, de 2 grados de enseñanza. Es como lechita y carne, alimento sólido. Le dijo Jesús, yo te estoy enseñando cosas elementales. Te estoy hablando de cosas que tú ya deberías de saber, como A, I, O la ABCD, ¿verdad? Entonces, si no sabes las sumas, ¿cómo te voy a hablar de álgebra? Que esas cosas yo no las conozco tampoco, ¿verdad? Apenas en las matemáticas, apenas se me vino a la mente y aprendí cuántos 10, y hasta se me olvidó, ¿no? ¿Cuántos 16 tiene una pulgada? Y yo ese término yo no lo manejaba, hasta poco lo empecé a manejar. Cuando yo miraba un 16 decía, son 3 pulgadas, 3/4 y una línea, ¿verdad? Así decía yo, y ahora no. Ahora puedo decir son 15, 16, son 14, 16, porque una pulgada, ¿cuántos 16 tiene? Tiene 8, ¿verdad? Que yo no sé, estoy hablando cosas que no sé. Son 16. Una pulgada tiene 16. Sí, una pulgada tiene 16 y tiene 2 medios y tiene 4/4. ¿Y cuántos octavos tiene? 8, dice, ¿verdad? Ese término yo no lo podía usar porque no estaba al alcance de mi entendimiento. Pero de repente empecé a escuchar empecé a escuchar a los que manejan ese término, al que conocen, al que tienen ese grado de enseñanza, y se me abrió el entendimiento y dije, wow, así son las cosas, ¿verdad? Pero yo las manejaba diferente, no las manejaba como deberían de manejarse. Entonces yo no era capaz de que me hablaran desde ese punto. Lo mismo en la enseñanza. Entonces, ahí le paramos, ¿verdad? Ya entendieron todo este asunto, ¿verdad? Que hay enseñanzas elementales que son comparadas como lechita, y hay para ser enseñados a un grado grande. Esas enseñanzas, aunque ellos las conozcan, no nos las pueden dar. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que todavía no somos capaces.
Jesús le dijo eso a sus discípulos, le dijo, hay cosas que yo les puedo enseñar, pero ahorita ustedes no les pueden sobrellevar. La gente piensa que es una locura, no las entiende. Bueno, entonces, gloria a Dios por la enseñanza, ya se acabó el tiempo casi. Pero les va a quedar eso. Esas notas no las vayan a tirar, guárdenlas. Háganse como yo tengo muchos cuadernos desde hace como unos, ¿qué se puede decir? Unos 15, 16 años. Y cuando las veo me acuerdo, dije, aquí yo no tenía mucho conocimiento. ¿Te das cuenta? Cómo Dios va trabajando en tu mente y te va formando. Y hay notas que son claves y cuando me acuerdo recurro a ellas y las busco. Y ahí están. Entonces, ¿verdad? Es el Salmo, ahora sí vamos a entrar en la enseñanza. Gloria al Rey. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al Señor. Estábamos hablando de nuestro Señor, ¿verdad? De Cristo como la salvación, como la salvación. Y la figura de Jesús como la salvación dijimos que era ¿cuál? El arca, ¿verdad? El arca. Entonces, el arca fue una habitación, un lugar de refugio, ¿verdad? Y aquí en el Salmo 91 también nos habla de la importancia de tener un lugar de refugio. Dice el que habita, ¿verdad? Habla de una vivienda, habla de una habitación. Pero esta habitación dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese objetivo lo lograría Cristo. ¿De ser qué? De ser la habitación o refugio. O refugio, ¿verdad? Porque se requiere un lugar de refugio. Pero Cristo no solo cumpliría ser refugio, ¿verdad? O salvación. Aparte de ser refugio o salvación, también, porque en Cristo es lo que encontramos refugio, en Cristo encontramos salvación, ¿verdad? Pero una cosa es encontrar refugio y otra cosa es encontrar salvación. Dios así lo han experimentado. De tal manera que la Escritura dice, hablando de la presencia de Dios y la gran necesidad que hay en nuestra vida de ella, dice, esta gran necesidad el salmista lo compara de esta manera. Mire, vamos al Salmo. Ya lo vamos a acabar, ya falta poquito. Vamos al Salmo 42. El Salmo 42, miren, cómo esta gran necesidad que hay en nosotros los seres humanos, que es la presencia de Dios, lo compara de esta manera. Dice, como el ciervo, ¿qué? Brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene ¿qué? ¿De quién? ¿Verdad que cuando nosotros tenemos sed tenemos una gran necesidad? Es una gran necesidad. O se encuentra. Esa presencia de Dios en el Antiguo Testamento nomás se encontraba en un solo lugar. Dios dijo así, que Él nomás iba a venir a un solo lugar para encontrarse con su pueblo.
Vamos a escuchar lo que dice Dios. Gloria al Rey. Fíjense que Levíticos no, es Éxodo 20. Fíjese lo que dice Dios, a dónde va a estar su presencia. Éxodo 20, versículo 23. No, 24. Está hablando de que Dios nomás va a venir a un lugar específico. He's going to come to a specific place. O sea, el mundo el diablo a través de las personas que no tienen conocimiento de estas cosas nos va a querer, dicen, los que no quieren venir a las congregaciones, los que no se quieren entregar a Cristo, dicen, Dios donde quiera está aún debajo de las piedras, ¿verdad? Usan ese conocimiento como una excusa para no aceptar a Jesús. Pero dice esto, dice, altar de tierra harás para mí, le dice Dios, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz. Ve a ti y te bendeciré, ¿verdad? O sea, Dios no iba a venir, o la presencia de Dios no iba a estar en cualquier lugar. Dios dijo, a donde yo hiciere morar la memoria de mi nombre, allí va a estar mi presencia. ¿Sabe que ese lugar era el tabernáculo? La tienda movible. Esta es una enseñanza grande de esta, porque básicamente es entrar en la enseñanza del nombre de Dios, ¿verdad? Porque es un hombre el que lo va a hacer que va a venir. O sea, la presencia de Dios va a estar ahí. Levíticos, ahora sí, vamos a Levíticos capítulo 4 para que veamos el lugar que Él escogió. Cristo era ese lugar de refugio como tabernáculo. Él cumple esa función. Que Cristo, ¿verdad?, es la salvación. Es el lugar a donde nosotros podemos ser salvos del pecado. Es el lugar donde nosotros nos podemos refugiar de la ira de Dios. Porque es ese lugar a donde nosotros podemos encontrar salvación de nuestros pecados, ¿verdad? Por eso dijo Dios acerca de Cristo, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Pero no nomás encontramos salvación de nuestros pecados o es el lugar donde nos podemos refugiar para no ser dañados por la ira de Dios o ser salvos, sino que también encontramos no nomás refugio, no nomás salvación, sino que también ahí tenemos un encuentro con la gloria de Dios, ¿verdad? Porque Dios en ese lugar no nomás por los sacrificios no nomás le perdonaba o le declaraba perdonados sus pecados, sino que también ellos podían experimentar la presencia de Dios. Y eso lo vamos a ver, miren. Ya después que ellos entraron y tomaron, vamos al libro 2 de Crónicas, donde ya no era el tabernáculo, sino que ya era una casa permanente, porque David tuvo en su corazón construirle casa al Dios de los cielos.
Qué bonito tener esos, ¿verdad? Qué bonito tener ese corazón que tuvo David, de querer edificar, ¿verdad? Y ese sentir debe de haber en nuestro corazón también, de querer edificar este cuerpo caído, ¿verdad? Dejar de ser peleonero, dejar de ser mal hablado y ir edificando nuestra vida para que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros a vivir completamente, o para que seamos incorporados al templo de Dios. Y esto dice el libro segundo de Crónicas, ¿verdad? Fíjense lo que sucedió, ¿no? Porque Dios les había prometido que ese iba a ser el lugar. Libro segundo de Crónicas, capítulo 7. No es carta esta, es un libro. Siete, 2 y dice, del 1 lo vamos a leer hasta el 3. Dice, cuando Salomón acabó de orar en el templo, estaban en el templo, ¿verdad? Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego ¿de dónde? ¿Y qué? Porque Dios les había dicho que llevaran sus sacrificios y ofrendas a ese lugar, ¿verdad? A la puerta del tabernáculo. Ahí tenían los sacrificios a la puerta del templo. Terminó de orar y dijo Dios, y escuchó su nombre allá, no sé, se escuchó su nombre y porque lo había prometido. Dice, conmigo, para que tú convivas conmigo, le dijo Dios al pueblo, no vas a convivir a través de una imagen, no, olvídate de eso. Conmigo las cosas son reales, conmigo las cosas son de esta manera. Tú y yo vamos a convivir. Y le dice, conmigo te vas a hacer un altar de tierra y sobre él vas a sacrificar tus ¿qué? Tus animales, tus holocaustos. Pero va a ser a donde yo te diga, en el lugar donde yo haga morar mi nombre, dice, que es el tabernáculo. Dice, allí voy a venir. O sea, ¿para qué quieres una cochina imagen? Si yo desde los cielos voy a venir y ahí te vas a encontrar conmigo. ¿Verdad que así lo está diciendo Dios? En el lugar a donde se invoque mi nombre, ahí voy a venir y te voy a bendecir. Dice aquí la escritura que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. ¿Y qué pasó? Y consumió la ofrenda, el holocausto y las víctimas. Se le llama víctimas porque son animales inocentes, o sea, mueren sin culpa. Eso es una víctima. Una víctima es alguien que muere sin culpa, que no tiene culpa. Dice, y las víctimas, o sea, esos animales habían muerto por los pecados de los otros, que se habían acercado allí, estaban en el templo. Y dice que consumió el holocausto y las víctimas. ¿Y qué pasó? Y la gloria del Señor, ¿qué pasó? Así como lo había dicho él. No te vas a hacer imágenes, a mí me vas a hacer de esta manera. Vas a hacer altar. Pon tus animales sobre él. Allí donde esté mi nombre, se va a invocar mi nombre. Y yo voy a venir y te voy a bendecir. La gloria del Señor, ¿qué? Al Espíritu de Dios se le llama también así, la gloria del Señor. Porque nosotros los pecadores estábamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo, así Dios lo habló a través de los profetas, Cristo iba a ser ese lugar donde nosotros íbamos a tener un encuentro con la gloria de Dios, con el Espíritu de Dios, que es una de nuestras más grandes necesidades.
Y dice que porque nomás porque sucedió eso, el versículo 2 dice que no podían entrar los sacerdotes. ¿A dónde? No podían entrar a la casa, ¿verdad? De Jehová, porque la gloria del Señor había, ¿qué? Llenado la casa del Señor. Estaba llena de la presencia de Dios. Pero eso nomás era figuras y símbolo de lo que, del verdadero tabernáculo, a donde nosotros íbamos a poder encontrar refugio, salvación y la presencia de nuestro Señor. Y dice que en la presencia de Dios hay lo que el ser humano está buscando. ¿Qué busca el ser humano? ¿Saben qué cosa es lo que buscamos más? Todo ser humano, sin excepción alguna. ¿Saben qué buscan? Ser felices. Todos queremos ser felices. ¿Verdad que sí? Todos. Y casi la mayoría se la pasa quejándose de que no son felices. Que son, ¿para qué me casé con este si soy bien infeliz? ¿Para qué me junté con aquella si sabía que no iba a ser feliz? Yo no sé por qué hice esto si soy muy infeliz. Y le echan la culpa. Y hemos culpado muchas cosas, ¿verdad? Porque no hemos encontrado la felicidad. Pero dice la Biblia que nomás hay un lugar donde está eso que anda todo el ser buscando. Por eso le digo que la presencia de Dios es la más grande necesidad que nosotros los seres humanos tenemos, porque es lo único que puede producir en nosotros lo que todos andamos buscando, que es la felicidad, la dicha, el gozo. Mírenlo, vamos a verlo. Salmo capítulo 16, versículo 11. Gloria a Dios, están disfrutando dos enseñanzas. Nos estamos deleitando, ¿verdad? En dos enseñanzas en este servicio. ¿Y qué dice? El Espíritu de Dios a través del Espíritu de... ¿Y sabe qué? Los salmos son cantos, ¿eh? El Espíritu de Dios lo dice con mucho gozo. El Espíritu de alabanza lo dice. Dice 16. Dice, ¿me mostrarás qué? El camino que conduce a la vida. ¿Verdad? O sea, el camino que conduce a la presencia. O al que puede producir la vida en el ser humano. Me mostrarás. Gracias a Dios que a nosotros el Señor nos abrió, ¿verdad?, los ojos y nos mostró el camino que conduce a la vida. Y nuestra vida tomó un rumbo diferente. Íbamos por un camino que nos llevaba a la perdición y desventura. Pero el Señor nos abrió los ojos de nuestro entendimiento y pudimos ver y contemplar el camino que nos guía a la vida. ¿Y qué dice? Sigue diciendo, en tu presencia hay ¿qué? Aleluya. Esa presencia es lo que produce en la vida de las personas una satisfacción. O sea, ahí solamente ahí podemos nosotros los seres humanos ser o encontrar verdaderamente la felicidad. Pero no nomás dice eso,
que hay plenitud de gozo. No nomás dice que Él nos puede llenar de felicidad. ¿Qué dice? Delicias a tu diestra para siempre. O sea, no es temporal, no es pasajero, no es como cuando vas al parque o a la playa o a distraerte que es temporal y pasajero. ¿Es para qué? Siempre. Como lo dijo Jesús, el que beba del agua que yo le dé, no volverá a tener ¿qué? Se le va a quitar la sed. Va a ser lleno completamente. No va a tener necesidad jamás. Nunca jamás. De andar en las borracheras. De andar buscando la felicidad en las drogas, en los pasatiempos. Allí hay una seducción espiritual que llena. Hay un cariño que te satisface. Para siempre